Mis hermanos, hoy he querido tomar este tiempo y el día jueves también vamos a continuar con lo que es el tema que quedó pendiente el domingo. El domingo fue un tema bastante extenso, pero al mismo tiempo bastante breve en todo lo que representa lo que es la iglesia, lo que es quién constituyó la iglesia y cuál es actualmente el propósito principal de la iglesia. Aprendíamos el día domingo, para aquellos que no pudieron venir, vamos a hacer un breve repaso para poder entrar en el tema de hoy. Enseñaba el día domingo que cuando nosotros decimos iglesia, el 90% de los cristianos se mira a lo que es la infraestructura, lo que es las cuatro paredes. Y yo le decía a los hermanos el día domingo, y hoy quiero repasarlo otra vez, quiero repetirlo, cuando Dios a través de su palabra hace referencia a la iglesia, no se está hablando de las cuatro paredes, está hablando de lo que son las personas. Y cuando el Señor dice en Mateo capítulo 16, cuando por primera vez aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, cuando Él le pregunta a los discípulos que estaban ahí, ¿quiénes dicen que los hombres que soy yo? Y algunos de los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, haciendo referencia de que ya Juan el Bautista ya había sido en ese momento decapitado, otro o alguno de los profetas. Y el Señor llega, y Jesús llega y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando aparece en escena el apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice que bajo ese fundamento Él iba a fundar la iglesia. Pero la iglesia, como usted y yo hoy en día la conocemos. Porque antes de ese fundamento, o antes de que Jesús comenzara su ministerio, la iglesia no existía tal y como usted y yo la conocemos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el templo. Esto podríamos decir que es el templo, no es la iglesia. La iglesia son las personas, porque le explicaba el domingo que la traducción a nuestro lenguaje de la palabra iglesia, que es una palabra griega originalmente, y a nuestro lenguaje la palabra iglesia se traduce a los llamados. Entonces, cuando se hace referencia, yo soy de la iglesia y yo estoy haciendo referencia, entonces yo soy uno de los llamados. Y no lo vimos el martes, el domingo, pero hoy sí lo vamos a ver. Vaya conmigo un momentico a Mateo capítulo 10, para que usted se dé cuenta, así como yo, que el Señor llama a cada uno por su nombre, a cada uno por su nombre. Después que el Señor comenzó su ministerio, después de haber ayunado, después de haber orado, dice que acá en la Escritura que Él comenzó a orar toda la noche. Después que oró toda la noche, se le apareció a los discípulos. Versículo 1 de Mateo capítulo 10. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, ¿verdad? Y los menciona por su nombre. Dios, por medio de su misericordia y su amor, llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, para una función específica. Lo hizo con Leví, lo hizo con los primeros discípulos, con Andrés, con Natanael, lo hizo con todos ellos, los llamó por
por su nombre, los conoció, los conocía mucho antes de que lo hayan visto con sus ojos. Porque cuando llega Natanael y dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Jesús cuando se lo encuentra dice, he aquí un verdadero israelita. Y el Señor dice, ¿y de dónde tú me conoces? Si primera vez que nos vemos. Y el Señor le dice, antes, cuando estaba sentado en la higuera, ahí yo te vi. O sea, ya te conozco. Y Natanael se quedó, wow, nos conoce mucho más que nosotros mismos. Por eso es que nos da realmente lo que necesitamos a nuestro tiempo. Los llamados. Dentro de los llamados nos da ahora, y lo aprendíamos el día domingo, dones espirituales para ponerle un funcionamiento de lo que es la iglesia. Y le explicaba el día domingo que los dones espirituales son habilidades y cualidades sobrenaturales con las cuales no nacemos. Por ejemplo, talentos son las cosas naturales con las que nace una persona. Eso es un talento, una habilidad. Un don espiritual es lo que Dios le da para una función específica y que de una forma sobrenatural nace en uno ese deseo e ese interés. Y le digo algo, no podemos vivir tranquilos si no hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. No vamos a poder vivir tranquilos. El día domingo no lo hice, pero hoy sí quiero hacerlo. ¿Qué son esos dones espirituales? Los dones espirituales son puestos al funcionamiento para la obra, para la unificación, como lo aprendíamos el domingo, para la unificación del cuerpo, porque la iglesia es considerada, como vimos el día domingo en 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones espirituales, los compara un cuerpo, donde cada miembro tiene una función específica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner entonces estos dones que Dios ha dado a cada uno en funcionamiento para la iglesia, para el beneficio de la iglesia? ¿Saben qué es lo primero que debemos hacer usted y yo? Doblegar la carne. Es lo primero que debemos hacer para poner en funcionamiento los dones espirituales. En otras palabras, o más criollo, o más común para usted y para mí como cristianos, tenemos que la carne hacer que mengue y que crezca lo espiritual, porque es nuestro deber como cristianos. Ahora sí, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 le explicaba que los subtítulos que están en su Biblia, para aquellos que tienen Biblia con subtítulos, los subtítulos no son palabras inspiradas, pero nos ayudan a poder entender lo que vamos a leer. En este caso, el subtítulo que encontramos aquí es Deberes Cristianos. Si yo soy de la iglesia, si yo fui un llamado, yo soy parte de la iglesia y Cristo Jesús me da dones espirituales, es con una intención de que yo lo ponga al servicio. Le decía el día domingo que la vida cristiana o la vida de un cristiano toma sentido cuando le sirve a otro. Esa es la intención, mis hermanos. La vida cristiana toma sentido cuando yo le sirvo a otro. A eso fue lo que vino el Señor Jesús. ¿No fue lo que dijo en una oportunidad? Yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir. Fue lo que el Señor dijo. Él vino a dar ese ejemplo. Y como leemos en Filipenses capítulo 2, que Él, siendo Dios, no escatimó ser semejante a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de hombre, y hasta el punto de llegar a morir y morir en la cruz. Se despojó. En este caso es lo mismo que usted y yo, como cristianos, debemos tener presente. Despojarnos de todas aquellas cosas que no permiten que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer para que usted y yo podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos lo explica muy bien. Y me gusta cómo inicia, porque el apóstol Pablo en este inicio dice: así que, hermanos, os ruego, o sea, es una súplica, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo. No podemos nosotros obviar el hecho de que si queremos hacer la voluntad de Dios, con los dones espirituales que nos ha dado, debemos doblegar la carne. Debemos presentarnos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y cuando el apóstol Pablo, me imagino que decía aquí: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, en otras palabras, que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras prioridades, nuestros principios no estén por encima de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Como llamados a reconciliar al mundo y a ser edificado en amor, debemos nosotros doblegar nuestras prioridades a la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, para que los dones espirituales puedan dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque vean lo que dice el versículo 2: no conforméis a este siglo. ¿Saben lo que significa conformarse a este siglo? Pudiéramos decir en otra oportunidad, en otro pasaje dice: nos lleva a la corriente de este siglo. Es como que si nos dejamos llevar, no tenemos voluntad propia, pero por este mundo. La voluntad, sí es cierto, no tenemos voluntad propia, nuestra voluntad debe ser la voluntad del Señor. Por tal motivo no debemos conformarnos a este siglo. Este siglo presenta cosas vanas, este siglo presenta cosas superficiales, este siglo presenta cosas que no son duraderas. Este siglo nos presenta las cosas superficiales. No debemos conformarnos a este siglo. No debemos conformarnos, y como aprendíamos el día domingo, no deberíamos conformarnos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo de llegar a la iglesia, solamente sentarnos, disfrutar el servicio, ser edificados y despedirse y no pasa más nada. Eso es conformarse. Cuando el Señor dice que no debemos ser conformistas, cuando el Señor más bien nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Y lo aprendimos durante este mes, que el Señor que le dijo a Josué en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente. Y la primera oportunidad que le dijo esfuérzate y sé valiente era el cruzar el Jordán, algo que era sobrenatural, algo que era imposible humanamente. Y el Señor le dijo a Josué: no te conformes, hazlo. Primera opción de esforzarte y ser valiente. La segunda
forma en que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y ser valiente, fue cuando dijo, va y tienes que repartir toda la herencia, toda la heredad. Esfuérzate y ser valiente porque no va a ser fácil. La tierra no está desierta, vas a tener que pelear por ella, vas a tener que sufrir, vas a tener que llorar, pero al final, la tercera parte de esfuérzate y ser valiente, no te preocupes, si tú guardas todo lo que yo te estoy diciendo y te esfuerzas y ser valiente y guardar eso también, yo voy a estar contigo y todo te va a salir bien. Pero ¿qué debió hacer Josué? Y de seguro que Josué pensó lo que usted y yo muchas veces pudiéramos pensar en una situación como esa. Es imposible. Y entra la duda, el miedo. Es cierto. Pero aquí el apóstol Pablo, en cuanto a lo que es el funcionamiento del cuerpo, dice, no conforméis a este siglo, sino, para los que están llegando, mis hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual debe ser ¿cómo? Agradable y perfecta para sus hijos. No debemos conformarnos a este siglo. Que si somos llamados, somos parte de la iglesia, nos dieron dones espirituales, no es para que podamos decir, ay, tengo un don espiritual, lo voy a meter en el bolsillo y lo voy a guardar porque Dios me lo regaló. No es para eso, es para ponerlo en funcionamiento, es para ponerlo al servicio de los demás. Y como le explicaba el día domingo, ¿usted se imagina que mis manos digan, ya no voy a servirle más al cuerpo? ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Así como pasó con la boca, que con la boca al cerrarse todo el cuerpo se afectó, con las manos pasa igual. De una u otra forma, cada uno de nosotros estamos para servirnos los unos a los otros. Pero para poder entender cómo yo debo servir, ¿debo qué? Renovar mi entendimiento. No debo conformarme a este siglo, sino debo renovar mi entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en mi vida. Y aquí entonces el apóstol Pablo agrega eso y agrega una tercera cosa más que es sumamente importante y dice, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto el concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tres cosas que son sumamente importantes que usted y yo tengamos presente a la hora de poner los dones espirituales en funcionamiento. Lo primero, debo doblegar la carne. Debo doblegar la carne en presentar mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Lo segundo que debo tener presente es que no debo conformarme con este siglo, sino que día a día debo renovar mi entendimiento para poder saber cómo servir. Y lo tercero aquí que el Señor nos está enseñando por medio del apóstol Pablo es que no debo ser altivo a la hora de servir. No debo ser egocéntrico, porque muchas veces eso pasa. A la hora de poner los dones espirituales al servicio del Señor, porque ¿qué dijo el Señor en su palabra? Lo que aprendimos en 1 Corintios capítulo 12. ¿Quién es el que acomoda el cuerpo? Es el Señor. Y Él va a acomodar según como Él quiso. Él coloca los dones espirituales según como Él quiso. Y como aprendíamos el domingo, según la capacidad, Él le va a dar a uno 5 talentos, y a otro le va a dar 2,
y a otro le va a dar 1. Pero el que tiene los 5 no puede creerse mayor o superior al que tiene 1. Sino al contrario, el que tiene 5 debe considerarse un siervo para el que solo tiene 1. Así es que trabaja el Señor. Por eso es que el Señor dice en su palabra: digo pues a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. O sea, yo soy el jefe, yo soy el que manda. No, al contrario, el que quiera ser mayor que entre vosotros, que dice el Señor, debe ser ¿qué? Vuestro siervo. Debe ser un siervo. El que quiera ser mayor entre nosotros debe ser un siervo. Por tal motivo, a la hora del servicio, a la hora de poner los dones espirituales en funcionamiento para la obra del Señor, no nos podemos creer mayor o superior que ninguno. Porque el cuerpo es uno solo. Y es tan importante la uña como el ojo. Son sumamente importantes los dos. Es tan importante el ojo como lo que lo cierra. Sumamente importante. Entonces, sumamente importante a la hora de poner los dones espirituales en funcionamiento, tener presente todas estas 3 cosas. Porque vean, después que el apóstol Pablo agrega estos 3 argumentos, explica ahora los dones espirituales. Pero antes de explicar los dones espirituales, el funcionamiento de la obra, explicó eso. Dice, hay que tener presente primero esto antes de saber cuál es tu don espiritual y cómo debe funcionar. Porque va el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. Ahí está. Y sigue diciendo el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí vamos a hacer un paréntesis un momentico antes de seguir. Cuando hablamos de profecía, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Muchas veces pensamos que esta palabra aquí, profecía, se está refiriendo al profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, déjenme decirle que en parte sí, pero en parte no. Y usted me dirá, pero pastor, no entiendo, ¿cómo sí y no? Déjenme decirle, se lo voy a explicar desde esta perspectiva. Yo pudiera decir que yo soy un profeta, porque estoy explicándole una palabra que ya está revelada. Y yo debo tener la fe necesaria para yo creer que esto que yo le estoy enseñando es cierto. ¿Me está entendiendo? Así es que se debe ver. A la diferencia que los profetas del Antiguo Testamento decían lo mismo, el mismo mensaje de Dios, pero era por fe en la palabra que había de venir. Hoy en día, entonces yo puedo decir, soy un profeta, pero desde esta perspectiva. Estoy revelándole la palabra que ya está escrita, que es la palabra de Dios, y debo tener la fe necesaria para poder darle a entender a ustedes que es cierto lo que yo estoy enseñándole. Porque no hay mejor enseñanza, mis hermanos, que la que se enseña cuando uno mismo tiene la convicción. Es la mejor forma. Entonces usted me dirá, pastor, ¿usted entonces se está llamando profeta? No me estoy llamando profeta, sino que le estoy explicando cómo pudiera verse el argumento del profeta. ¿Ok? Porque entonces aquella persona, el profeta era el mensajero de Dios para el pueblo. ¿Y hoy qué estoy haciendo yo hoy? Estoy siendo un mensajero de Dios. Y así como inicié orando, Dios, utilízame como instrumento útil en tus manos. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Que yo solo puedo decir, soy el mensajero de Dios para poder entender su palabra y debo entonces, como dice acá, utilizarla o presentarla
según la medida de fe que Dios me ha dado. En otra oportunidad, hablando de medida de fe, muchas veces nosotros como cristianos queremos muchas veces nosotros pensamos y queremos que los demás cristianos actúen como nosotros actuamos en fe. Y nosotros, mis hermanos, debemos tener presente que según la capacidad que nosotros tenemos y la medida de fe, cada uno de nosotros va a actuar diferente. Cada uno de nosotros va a actuar diferente. Porque volvamos al versículo 3, ¿qué es lo que dice el versículo 3? La última parte, podemos decir, sino que piense con cordura, conforme ¿qué? A la medida de fe. ¿Saben que la medida de fe que está hablando acá en este pasaje no es la fe salvadora? No es la fe salvadora. Cuando yo reconozco que soy un pecador y recibo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, esa es la fe salvadora. Y es única para todos cristianos por igual. Pero cuando Dios me da a mí dones espirituales, la medida de fe para poner los dones espirituales en funcionamiento es otro tipo de fe, totalmente diferente. Y yo le explicaba a los hermanos de esta forma. En Venezuela les decía yo a mis hermanos, yo por mucho tiempo luché con eso. Yo me molestaba muchas veces cuando yo veía que una persona no servía al Señor como yo le servía. Yo me molestaba. Y era muy poco diplomático. Y en una oportunidad el Señor me habló por medio de este pasaje y me dio a entender, me dijo, Antonio, tú no puedes pensar, tú no puedes esperar que todas las personas piensen como tú y actúen como tú para mi obra. Y les dije a los hermanos lo siguiente, mis hermanos, la primera vez que Dios puso en mi corazón servirle tiempo completo, yo tenía una casita y el pastor se paró un domingo y dijo, mis hermanos, necesitamos una persona que cuide la iglesia. Vamos a orar. Y el Señor tocó en ese momento en mi corazón y cuando llegué a mi casa hablo con mi esposa y le digo, amor, ¿qué te parece si nos vamos a cuidar nosotros de la iglesia? Teníamos como 1 año y medio de habernos convertido al Evangelio. Estaba mi esposa embarazada de nuestra niña. Y mi esposa me dice, vamos a ir, ¿no? Y la gente nos peleó porque nosotros dejamos nuestra casa sola por ir a cuidar la iglesia. Nos llamaron hasta locos, que si no pensábamos. Y así lo hicimos tantas veces, hemos dejado tantas cosas para el Señor, que para nosotros, como bien dijo el apóstol Pablo, las considero innecesarias. Pero me di cuenta que yo no puedo esperar que todas las personas lo hagan a mí, porque es lo que Dios me ha puesto a mí en el corazón. Pero porque Dios me haya puesto a mí en el corazón eso, y yo no tengo ningún problema en dejar todo, casa y todo lo que tenga, e irme para un lugar donde nada conozco y comenzar desde cero, eso tampoco me da mi pie para creerme superior a cualquiera. Porque es según la medida de fe. Volvamos al versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿saben lo que significa gracia? ¿Ustedes saben lo que significa gracia? Gracia significa, es algo tan sencillo como que es favor no merecido. Gracia significa que usted está recibiendo algo que usted no se lo merece. Eso es lo que significa gracia. Tan sencillo así como eso. Y el Señor le plació ser agradecido por nosotros. Y nos da entonces cosas que usted y yo ni siquiera pudiéramos pensar. Y dice,
si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. Aquí entra el otro don espiritual. Y en una oportunidad, un hermano me dijo: pero pastor, lo que pasa es que yo no tengo el don de servicio. Y yo le dije: mi hermano, si usted no tiene el don de servicio, no es cristiano entonces. Porque yo considero que todos deben servir. Todos. Y le dije: ven conmigo un momentico a Lucas. Vamos a ver si lo consigo rápido. Le di el pasaje este a mi hermano cuando me hizo esa pregunta. A ver. Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas capítulo 17, versículo 7. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que haga o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer hicimos. Qué interesante. Mis hermanos, si hacemos solamente lo que tenemos que hacer, el Señor nos compara con un siervo inútil. Qué interesante. Y volvamos nuevamente al cuerpo. Si los dedos dijeran solamente: yo voy a utilizar, voy a funcionar solamente para unificar nosotros nada más y apoyarnos acá y me olvido de lo demás, se convierte en un dedo inútil. Así las cosas del Señor. Por eso es que cuando este hermano me dijo: no, lo que pasa es que yo no tengo el don de siervo. Mi don es el don que sigue, el don de la enseñanza. Yo soy maestro. Mi don es enseñar. Y le digo: hermano, no debería ser así. En Venezuela nosotros tenemos una regla. El maestro de escuela dominical llega una hora antes, acomoda el salón, acomoda las sillas y recibe a los niños. Y al irse, tiene que recoger la silla, limpiar el salón y dejarlo acomodado. Esa es una regla de un maestro de escuela dominical para niños. No es solamente parar y dar la clase, tienes que hacer más. Eso es el servicio al Señor. Usted y yo estamos llamados para servir, sin importar cualquiera que sea el área, circunstancia, motivo o razón. Estamos llamados para servir. El que enseña, si vamos nuevamente a Romanos, capítulo 12, y sigue diciendo, versículo 7, o el que enseña en la enseñanza. ¿Cuántos dones espirituales hemos visto? 3 dones espirituales. ¿Cuáles son? Profecía, servir, enseñanza. Vamos a ver cuál es el que sigue. El que exhorta en la exhortación. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos cae pesado un hermano que le gusta exhortar? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero también es necesario. En el cuerpo también es necesario ese hermano de exhortación. Pero no debemos olvidar, recordando lo que dice el versículo 3, no debo creerme más, debo exhortar con amor, con que las palabras estén sazonadas con la sal necesaria.
ni muy desabrido, ni muy salado. Vea lo que dice Gálatas, hablando acerca de la exhortación. En Gálatas, para poder referir un poco acerca de la exhortación, el mismo apóstol Pablo hace una referencia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Aquí es donde está la exhortación. ¿Cómo se debe exhortar? Con mansedumbre. ¿Qué más? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí es donde está el punto. A la hora de exhortar, se debe exhortar con mansedumbre, o sea, con amor. Sumamente importante a la hora de poner ese don espiritual en práctica. Siguiente don espiritual, volvamos a Romanos. Romanos capítulo 12, volvamos y sigue diciendo, versículo 7, ahora versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Pero aquí hay un punto, mis hermanos, aparte, en ese punto de el que reparte con liberalidad. ¿Usted sabe lo que pasa muchas veces en muchas iglesias? Hay gente que se dedica a poder mirar e identificar a ese hermano que tiene el don de dar. ¿Usted sabe para qué? Para aprovecharse. Para aprovecharse a sí mismo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. El que reparte lo hace con amor y gozo. Y todo aquel que lo hace, que recibe aprovechándose, nunca va a tener lo necesario, nunca se va a saciar. Cuando el que reparte siempre va a tener suficiente. Una regla en cuanto a eso. Seguimos. El que preside con solicitud. El que hace un paréntesis aquí. El que preside con solicitud. Mis hermanos, si usted tiene ese don de presidir, o sea, de poder dirigir, no debe hacerse de la vista gorda. Debe ser solícito. Debe ser diligente en eso. Sigue diciendo el siguiente don espiritual. El que hace misericordia con alegría. Y aquí hace un paréntesis de los dones espirituales y agrega el apóstol Pablo lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros como amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Qué tremendo lo que agrega el apóstol Pablo en este pasaje, el hecho del versículo 10, amamos unos a otros. Porque es difícil, mis hermanos. Cuán difícil es que cuando, por ejemplo, yo cometo un error y viene aquel hermano que tiene el don de exhortación y me va a exhortar y me va a decir, concha Antonio, yo creo que tú estás haciendo esto malo. Muchas veces en mí entra lo que es el orgullo, muchas veces entra la carne y muchas veces lo que viene es el pensamiento de que, bueno, ¿y qué te crees tú? ¿Te crees que eres mejor que yo? Entonces comienza ese tipo de pensamiento y es por eso que el apóstol Pablo inicia este pasaje diciendo que debemos poner en sacrificio la carne, el ego, el yo. Es por eso. Y es por eso que el versículo 10 dice, amaos unos a otros. O sea que tú tienes que entender que si el hermano que tiene el don de exhortación te está exhortando es porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Porque veo lo que sigue nuevamente el versículo 10 dice, amaos unos a otros como amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Cuando conocí del Señor, el pastor que me pastoreaba en ese momento, me dijo en una oportunidad: Antonio, la madurez espiritual se ve de una iglesia, se ve en los cultos de oración. Una iglesia que ora, una iglesia fuerte. Porque el poder del cristiano está ¿dónde? En la oración. No es con nuestra propia fuerza que debemos pelear, porque lo aprendimos. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Por tal motivo, nuestra batalla debemos pelearla espiritualmente. Y aquí es donde entra la oración. Dice, constante en la oración. Cuando dice constante en la oración, ¿qué quiere decir? A todo tiempo, mis hermanos. A todo tiempo, en todo lugar, en cada instante. Y hay muchas formas de orar. Y yo sé que muchas iglesias dicen que solamente hay una forma de orar. Pero hay muchas formas de orar, hermano. Si estamos en el templo, sí, hay que hacer la reverencia, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Algunos se arrodillan, otros se levantan, y es válido todo eso. Pero usted puede ir orando, usted puede ir por la calle caminando y puede ir orando con los ojos abiertos. Y la Dios también escucha esa oración. Cuando se presenta la situación con una persona endemoniada, la primera regla que me dieron fue: Antonio, por ningún motivo, razón y circunstancia, cierre los ojos para orar. Pero pastor, ¿cómo voy a presentarme delante esa situación si no cierro los ojos para orar? Si cierro los ojos, perdí. Una forma también de orar. En todo tiempo, en todo momento. Una abuela me decía: pastor, ¿está bien que yo esté en mi casa lavando los platos y esté fregando? Digo, orando. Digo, sí. Es válido. Hermano, la oración es tan importante y tan necesaria, y hablando de lo que son los dones espirituales, que un pastor en una oportunidad dijo una anécdota, no sé hasta qué punto, pero obviamente no es verdad, pero él lo presentó desde esta forma, y él dijo lo siguiente: que en una iglesia llegaba un pastor que Dios lo utilizaba grandemente, porque predicaba y tenía buen léxico, y eso movía multitudes. Y la gente lo tenía muy en alto, pero siempre que llegaba a la iglesia estaba en el último rinconcito una abuelita. Y pasaba todo el tiempo del servicio la abuelita en la esquina arrodillada orando. El pastor decía que en esa oportunidad murieron los dos y fueron al cielo. Y dice que el galardón de la abuela fue sumamente más grande que lo del pastor. Dice que el pastor se molestó y que reclamó y dijo: ¿pero por qué? Si yo movía multitud, si yo hacía esto, si la gente se convertía por esto, por mí, por mi predicación. Y dice: todo eso tú lo hacías porque el tiempo que tú durabas al frente, la abuela oraba por ti. En otras palabras, no eras tú, era la oración de la abuela. Lo importante, mis hermanos, de la oración, sumamente importante. No debemos nosotros olvidar lo importante que es la oración en la vida del creyente. Hoy en día, yo tengo aquí casi un mes y no he dejado de orar por la familia en Venezuela, por mi familia, mis hermanos y los hermanos de la iglesia. Como bien el hermano Luis acaba de decir, yo tengo 2 días hoy que no hablo con mi familia, porque se volvió a ir la luz en todo el país. Y estoy tranquilo.
del Señor y tengo la fe de que el Señor tiene cuidado. Pero es la medida de fe que el Señor me ha dado para poder verlo desde esa perspectiva. Y no es que estoy aquí halagándome diciendo que soy más que ustedes, no, mi hermano. Lo que estoy tratando de decirle es que si en cualquier situación aprenda a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios, sin importar la situación en la que estén viviendo. Los dones espirituales fueron puestos en nosotros, nos fueron dados para el servicio de la obra. Debemos ponerlo en práctica. Y aquí vimos el de profecía, el de servicio, el de la exhortación, el de la enseñanza, el de dar, el de ser solícito. Son cosas que son necesarias para que la iglesia pueda funcionar. Y según lo que Dios ha puesto en su corazón, debe ponerlo en práctica. Porque como le explicaba el día domingo, si usted se declara en huelga en el cuerpo, como hizo la boca, me encierro y no como más, todo el cuerpo va a sufrir. Todo el cuerpo va a sufrir. Y según lo que Dios le haya dado a usted, póngalo al servicio de la obra. Independientemente en el lugar donde esté, sin importar las circunstancias, no nos convirtamos en siervos inútiles. No seamos conformistas con solamente venir, sentarnos, recibir un buen mensaje, alabar al Señor, gloria a Dios, aleluya, recargo mis pilas espirituales y me voy a enfrentarme al mundo, vivo una vida totalmente light, sin ningún tipo de inconveniente, y después vuelvo nuevamente a venir a recargar mis pilas, gloria a Dios, aleluya, y me vuelvo a ir. No creo que Dios nos haya salvado para eso. Como le decía el domingo, no creo que usted esté aquí sentado para que usted esté solamente calentando una silla. Es necesario que usted comience a pensar para qué Dios le ha llamado. Y si hasta este momento le ha traído acá, por alguna razón es. Porque el dueño de la obra es Él. Y yo lo he aprendido, mis hermanos. Dios nos mueve de un lugar a otro según su voluntad y según la necesidad. Vamos a hablar. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento. Creo que Dios está inquietando a poder mirar, que podamos mirar nosotros. ¿Cuál es nuestro don espiritual? ¿Cuáles esos talentos que el Señor nos ha dado? Y si ya saben cuál es, entonces pregúntense a usted mismo: ¿estoy poniendo en obra? ¿O simplemente estoy siendo ese siervo inútil que solamente se está conformando y no estoy renovando mi entendimiento? Cualquiera que sea su respuesta interna con el Señor, tiene hoy la oportunidad de ponerse a cuenta. Y si está sirviéndole al Señor con los dones que le ha dado, pídale al Señor que le dé la fuerza para que se mantenga así. Pero si su respuesta es que no lo está haciendo, pídale también al Señor que a partir de este momento usted comience a servirle como Él le ha pedido. Y Dios, te doy muchísimas gracias, Señor.
en esta noche, por tu amor. Muchísimas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Muchas gracias por tu cuidado, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado nuevamente, Señor, para poder exponernos a tu palabra, para poder, mi Dios, poder mirar, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Hoy podemos ver que como cristianos tenemos deberes, Señor, que debemos, Señor, poner en práctica. Sabemos muchas veces que no es fácil para nosotros, y el apóstol Pablo así mismo lo dice, Señor. Nos ruega, Señor, nos suplica que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio santo, agradable delante de ti, Dios. Y de esa forma es que vamos a poner los dones espirituales, Señor, en el funcionamiento correcto, Señor, para poder edificar, Señor, la iglesia, los llamados, Señor, en amor. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.